Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción, ya saben, su canal de YouTube donde elegimos personajes ficticios de novela, de televisión, de cine, cómic, videojuego, etcétera. Hacemos una biografía ficticia como si hubieran existido. Bien, ya llevamos, esta la segunda semana que además de la biografía ficticia que ponemos el segundo día, ponemos una biografía real porque nos han pedido los suscriptores a ver si también podíamos hacer biografías reales. Entonces, dentro de esa sección en el canal de biografías reales, hoy vamos a hacer la de Ian Fleming. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. El 28 de mayo de 1908, Ian Lancaster Fleming nació en Londres. Era hijo de Valentine y Evelyn Fleming. El padre de Ian, Valentine, era diputado por Henley e hijo del financiero y filántropo escocés Robert Fleming, cuyo arduo trabajo y talento para las figuras más, digamos, de alta posición le ayudó a levantarse en las humildes raíces en Dundee para convertirse en uno de los banqueros y comerciantes más exitosos de su época. Ian tenía un hermano mayor, Peter, y dos hermanos menores, Richard y Michael. Bien, de su infancia no se sabe mucho, pero justo después del estallido de la Primera Guerra Mundial, en agosto de 1914, Valentin Fleming se alistó como capitán en los propios husares de Oxfordshire, pertenecientes al escuadrón de la Reina, y en diciembre había sido ascendido a mayor. Ian y Peter se inscribieron en 1915 en la Dartford Preparatory School en Dorset, que fue supervisada por el excéntrico director Tom Pellatt, quien animó a los chicos a nutrir su individualidad y que se pudieran valer por sí mismos. Sin embargo, junto a todas estas acciones liberales, era un colegio muy estricto y entonces tenían unas condiciones muy espartanas y se les, para hacerle entender las cosas, había palizas y castigos físicos. Ian se lamentó en una carta a su madre diciendo: "Me temo que no me gusta mucho la escuela. No sé qué hago aquí y me temo que no he hecho muchos amigos porque son muy sucios y solo piensan en sí mismos". Bien, a mediados de mayo de 1917 el escuadrón de su padre fue llamado a, digamos, defender un puesto en la primera línea de la línea Hindenburg, de donde estaba la fuerza expedicionaria británica, al norte de San Quentin. Durante la madrugada del 20 de mayo los alemanes abrieron un fuerte bombardeo y Valentin fue alcanzado por un proyectil y murió instantáneamente. La noticia de la tragedia llegó a la familia pocos días antes del noveno cumpleaños de Ian. Winston Churchill, que era amigo de Valentin, escribió su obituario en el periódico The Times y puso algo así como: "Fue muy serio y sincero en su deseo de hacer las cosas mejor para otras personas que para él mismo". Una copia del obituario estuvo colgado en el dormitorio de Ian durante toda su vida. Después, más tarde, Ian ingresó en el Eton College más o menos en otoño de 1921, ya que su hermano había comenzado un año antes y ya tenía una reputación y brillantez académica. En contraste, Ian no era tan talentoso ni siquiera tan erudito, pero curiosamente sobresalió en las áreas atléticas, en atletismo, que fue 2 veces galardonado con el Victor Ludurun, que es como el campeón de los Juegos, y en 1925 Ian coeditó un número de la revista escolar de Wayne que presentó su primer cuento publicado, The Order of Cheryl St. George. Bien, más tarde
En el propio colegio pues siempre se vio que Ian era un poco rebelde y a menudo estaba en problemas porque le gustaba jugar a las cartas, conducir coches y le gustaban mucho las chicas. Al final se llegó a un acuerdo entre su madre y los rectores del colegio y dejó Eton para ir a prepararse a la Sandhurst Military College, como se conocía entonces, vamos, un colegio militar. Sin embargo, el temperamento de Ian no era adecuado para la vida de un soldado y se retiró de la Sandhurst Military College después de un año. Bien, ya en esta época ya se había ganado la reputación como la oveja negra de la familia y la madre de Ian, Evelyn, estaba que no sabía qué hacer con su hijo descarriado y decidió enviarlo a Kitzbühel en Austria para que mejorara sus idiomas antes de que se presentase a los exámenes para el Foreign Office. Ian fue enviado a la Villa Tennerhof, que era dirigida por Hernán Forbes Dennis y su esposa. Ella fue la célebre autora Phyllis Bottorn, quien tuvo una profunda influencia en Ian al animarlo a usar su imaginación para escribir ficción. Y a Ian, en esta, digamos, casa en Austria, le encantaba esquiar y escalar montañas. Y más tarde escribió un amigo describiendo a Kitzbühel como ese momento dorado en el que el sol siempre brillaba. Después de un año en el Tennerhof, Fleming se traslada a la Universidad de Múnich y luego a la Universidad de Ginebra para pulir su alemán y francés respectivamente. Bien, sobre la época de 1931, Ian Fleming tenía muchas novias y comenzó a adquirir una reputación como mujeriego. Un amigo de sus días en Tennerhof, Ralph Arnold, recordó a Ian como irresistible para las mujeres. Y durante su tiempo en Ginebra se llegó a comprometer. La chica que él había elegido era Monique Fanchon de Botons, la hija de un terrateniente suizo a quien había conocido en un baile de Ginebra. Durante el verano de 1931, Ian y Monique fueron inseparables, pero después de regresar a Londres, la distancia y la desaprobación de su madre contribuyeron al declive y eventual separación de su relación. Sin embargo, es probable que Ian siempre llevara o siempre mantuviera un cariño hacia Monique, ya que más tarde iba a proporcionar a James Bond una madre suiza llamada Monique. Bien, después de este verano, Ian regresó a Londres para presentarse a sus exámenes para el Foreign Office, pero no pudo asegurar uno de los pocos lugares, llegando al puesto 25 de 62 solicitantes. En su lugar se embarcó en una carrera como periodista con la agencia de noticias Reuters. Inicialmente estuvo un mes sin sueldo a prueba. Bien, 2 años más tarde, Ian ya estaba establecido en la agencia de noticias Reuters y en abril de 1933 fue enviado a Moscú para cubrir el juicio Metropolitan Vickers, donde 6 ingenieros británicos fueron declarados culpables de espionaje y sabotaje. El jefe de Fleming, Bernard Richardson Hutt, envió un telegrama a la oficina de Moscú para anunciar la llegada de Fleming. Ponía en el telegrama: estoy enviando a Ian Fleming, uno de nuestros más capaces jóvenes, para ayudar en la cobertura del juicio. Y mientras estaba en Moscú, Ian aprovechó la oportunidad para escribir a Stalin para intentar conseguir una entrevista. Su petición no tuvo éxito, pero sus esfuerzos fueron recompensados con una carta de rechazo firmada. La asignación también le valió una invitación para hacer artículos sobre la situación soviética actual al Foreign Office, que seguramente marcó su nombre en los registros para futuros trabajos de inteligencia. Durante su tiempo en Reuters, Fleming desarrolló su estilo de escritura y aprendió a componer prosa rápida y clara. Aunque disfrutó de su floreciente carrera periodística, no podía soportar el estilo de vida que tenía en ese momento. Y debido a la presión familiar, aceptó un puesto en el banco comercial Cool & Co.
y posteriormente pasó a Roth y Pittman, mientras que sus conexiones familiares le dieron la entrada al mundo bancario y su talento para tratar con los clientes era innegable. Lo que era la parte de ganar dinero aburría a Fleming. Un antiguo colega lo describió como el peor corredor de bolsa del mundo. Bien, en noviembre de 1934, durante una visita a Stanway House en Gloucestershire, Ian conoció a Lady O'Neill, de 21 años. Su nombre real era Anne Charteris. Mirando hacia atrás, en sus primeras impresiones, que dijo Anne, pensó algo así como que Ian era original y entretenido. Era inmensamente atractivo y tenía un encanto enorme. Y además era totalmente diferente a cualquier otra persona que había conocido. Pero no fue hasta 1939 que los dos se embarcaron en una historia de amor duradera. Mientras tanto, su hermano había abandonado Oxford y se estableció como explorador y escritor de viajes, publicando relatos de sus aventuras en Brasil y China. Y en 1935 Peter se casó con la actriz Celia Johnson, más conocida por sus papeles en las películas Brief Encounter y The Prime of Miss Jean Brady. En la primavera de 1939 el Foreign Office le pidió a Ian Fleming que regresara a Rusia. Oficialmente era para acompañar e informar sobre una misión comercial para The Times, pero el propósito no oficial y real de la visita de Fleming era informar sobre la fuerza militar y todo lo que pudiera de Rusia antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Bien, después de 30 años de servicio en la Royal Navy, el contraalmirante John Godfrey fue nombrado director de inteligencia naval a principios de 1939 y necesitaba un asistente. Entonces se le presentó un nombre que era el de Ian Fleming por su labor que había hecho mientras estaba en la agencia Reuters. En ese mismo año, en julio, fue nombrado para el papel y se convirtió en teniente en la rama especial de la Reserva Real de Voluntarios Navales, un rasgo que más tarde le otorgaría a su héroe James Bond. Se especula ampliamente que Geoffrey era el modelo para el personaje de M, el jefe del MI6 y el superior de James Bond. En octubre de 1940, el hermano de Ian, Michael, fue capturado en Normandía después de cubrir el retiro a Dunkerque y más tarde murió de sus heridas. Durante la guerra, Ian Fleming visitó los Estados Unidos varias veces para ayudar a desarrollar la colaboración de seguridad entre los dos aliados. En una ocasión escribió un memorándum para asesorar al coronel estadounidense Donovan, a quien el presidente Roosevelt le había pedido que estableciera la Oficina de Estudios Estratégicos, que sería como una predecesora de la CIA. En la nota se aconsejó al coronel Donovan cómo tenía que establecer la organización e incluyó consejos como que tenía que basarse en los consejos de Ian Fleming. Bien, en el camino a una visita a Estados Unidos en 1941, Fleming y el almirante Godfrey se detuvieron en Portugal. Portugal era un país neutral y una noche que pasó en el casino de Estoril fue la que iba a despertar su mente creativa para los años venideros. Al salir del casino, Fleming le dijo a Godfrey: ¿y si esos hombres hubieran sido agentes alemanes de los servicios secretos? Y si supongamos que los hubiéramos limpiado de su dinero, ahora habría sido emocionante. Esta reflexión proporcionó la inspiración para la trama de Casino Royale, donde la misión de Bond es la bancarrota del agente de Smers Le Chiffre en la mesa de juego. Bien, más tarde la unidad de asalto 30 fue una unidad de comando británica formada para acompañar a las tropas y reunir inteligencia sobre la guerra. Esto fue sobre el año 1942 y esta unidad de asalto fue creada por Ian Fleming. Al principio no tuvo mucho éxito, pero más tarde tuvieron resultados que servirían para conseguir inteligencia y parar la guerra años de más tarde.
Sin embargo, a medida que avanzaba en la guerra, también lo hizo su eficacia, y entre sus mayores triunfos estuvieron la captura exitosa de una máquina de enigma y la incautación de los registros completos, diarios, minutos e informes de la marina alemana que se remontaba incluso a la guerra franco-prusiana. Bien, en 1943, durante una operación que se llamó Operación Mincemeat, Ian Fleming fue fundamental para ayudar a organizar varias misiones de espionaje. Este plan fue un exitoso artimaña de desinformación británico para convencer al alto mando alemán de que los aliados planeaban invadir Grecia y Cerdeña en 1943 en lugar de Sicilia. El plan era depositar el cadáver de un militar británico que transportaba una serie de documentos oficiales falsos frente a las costas de España. Cuando el cuerpo lo encontraron, los agentes alemanes digamos que cayeron en el cebo. En 1944, hacia el final de la guerra, Ian fue invitado a asistir a la conferencia naval anglo-estadounidense en Kingston, Jamaica, y se quedó con su amigo Ivar Bryce, cuya esposa tenía una hermosa casa antigua en las montañas azules Bellevue. El mes de noviembre es un mes que es muy húmedo en el Caribe y su visita fue eclipsada por lluvias torrenciales. Bryce creía que a Ian no le había gustado Jamaica, hasta que en el vuelo hacia Washington le dijo: ya sabes, Ivar, he tomado una gran decisión, cuando hayamos ganado esta guerra voy a vivir en Jamaica. En ese momento Fleming ya tenía una idea de que iba a escribir libros mientras siguiera, bueno, después de que terminara la guerra, y basándose en sus experiencias como espía o el espionaje. Bien, después de la muerte de su primer marido, Anne O'Neill, su marido era Shane O'Neill, durante la guerra se casó con el propietario del Daily Mail, Lord Rothermere. Su romance con Ian continuó de vez en cuando y es probable que ella hubiera esperado convertirse en la señora Fleming en este momento. Sin embargo, era una despedida determinada y Anne encontró consuelo como Lady Rothermere mientras continuaba su relación amorosa con Ian. Bien, una vez acabada la guerra, Ian Fleming aceptó un trabajo con Kingsley News, propietarios del Sunday Times, entre otros periódicos. Fue su gerente, sobre todo en el extranjero, y dirigió una red de corresponsales que tenían toda esa misión de informar de todo lo que había de puertas afuera a Gran Bretaña. Y como parte de su contrato negoció 2 meses de vida cada año que quería vivir en Jamaica. Fiel a su palabra, 3 años antes Fleming compró un antiguo hipódromo a las afueras de la somnolienta ciudad costera del norte de Oracabesa y construyó una casa a la que llamó GoldenEye. Hay varias teorías sobre el origen del nombre. Una que tomó el nombre de la novela Reflexiones en un ojo de oro, otra que vino de la Operación GoldenEye, el plan aliado en el que trabajó en 1940 para defender Gibraltar, y otra teoría fue la traducción al español de Oracabesa, o algo así como cabeza de oro, y tal vez lo más convincente de todo fue el descubrimiento de una extraña tumba española en el jardín que tenía un ojo dorado. Años más tarde, Fleming escribió en una carta: cuando llegué a Jamaica estaba decidido a que un día GoldenEye sería más conocido que cualquiera de las grandes casas que habían estado allí tanto tiempo y no lograron nada. En 1951, Ian Fleming se convirtió en director general de Queen Press, una editorial que produce ediciones limitadas de autores notables. Esta editorial sigue funcionando hoy en día y se compromete a producir libros de alta calidad por los mejores escritores. Ian Fleming fue un ávido coleccionista de libros y a lo largo de su vida adquirió una vasta colección de raras primeras ediciones. En la primavera de 1952 lanzó The Book Collector, el único diario en el mundo preocupado por el coleccionismo de libros. Se publicaba trimestralmente y la revista todavía se extiende hasta el día de hoy.
Bien, a pesar de su segundo matrimonio, durante la década de 1950 la relación de Ian y Anne floreció y en 1951 ella estaba embarazada de su hijo. Lord Rothermere se divorció y Ian y Anne se prepararon para casarse. Ian siempre bromeó sobre casarse y porque era un intento de distraerse de algo que realmente no le gustaba mucho, como eran las bodas. Bien, entonces en esa época, mientras se preparaban, se inspiró y se sentó a escribir su primera novela, GoldenEye, y que en más o menos 2 meses la tuvo. El producto de su trabajo fue esa primera historia sobre el agente secreto británico James Bond, y que el nombre James Bond él lo había tomado prestado de un libro que se llamaba Field Guide to the Birds of the West Indies, guía de los pájaros de las Indias orientales, y lo había escrito un ornitólogo estadounidense llamado James Bond. Llamó a la novela Casino Royale y para celebrar la finalización del manuscrito, Fleming se recompensó con el regalo de una máquina de escribir Royal Deluxe bañada en oro. Le pasó el manuscrito a su amigo el poeta William Plomer, que era un lector de la editorial Jonathan Cape, y así comenzó el viaje de James Bond. Cada enero después, hasta su muerte en 1964, Fleming pasó los primeros 2 meses de cada año escribiendo aventuras de James Bond en GoldenEye. Bien, entonces los Fleming se casaron en marzo de 1952 y en agosto nació su único hijo, Caspar. Unas semanas después del nacimiento, Ian escribió a un amigo y le dijo: si fuera posible hacer un mejor hombre de mí, ciertamente está ayudando al proceso. El 13 de abril de 1953, Casino Royale fue publicado por la editorial Jonathan Cape en el Reino Unido, y Fleming no podía tener idea del impacto que iba a tener esa novela. Casino Royale fue un éxito instantáneo, lo que garantizó 3 ediciones impresas muy seguidas y provocando grandes críticas favorables, como la de la revista Time. La revista Time dijo: Casino Royale presenta un nuevo escritor de misterio, el británico Ian Fleming, y un agente de los servicios secretos James Bond que debería estar merodeando el underground internacional para algunos de los libros que tienen que venir. En otoño de 1953, Fleming asumió el papel de Atticus para el Sunday Times y era una columna semanal de cotilleos sobre la sociedad de la época. Bien, antes de que Casino Royale fuera publicado, él ya estaba escribiendo la segunda novela de 007, mientras que la primera aventura de James Bond fue compuesta principalmente de memorias. Vive y deja morir fue un asunto más profesional, con Fleming realizando investigaciones detalladas antes de establecerse un régimen de que tenía que escribir 2000 palabras al día. Había explorado el territorio de su villano en esta película, el llamado Mr. Big, en un viaje a Harlem en diciembre de 1952. Y la información sobre los doblones de oros y tesoros españoles fue suministrada por Spink, los principales comerciantes de monedas de Londres. Además visitó una fábrica de gusanos en Florida y después solo necesitó mirar por la ventana de su finca GoldenEye para inspirarse en el escenario del clímax del libro. Se publicó sobre el 5 de abril de 1954 y también tuvo muchos elogios. Bien, el siguiente libro sería Moonraker, ambientada en Londres y Kent, donde Fleming pasó la mayoría de los fines de semana en su amado Royal St. George Gold Club. Moonraker fue un asunto completamente británico. Bien, en esta novela se desvía Fleming de los lugares exóticos de sus 2 primeras novelas, y fue la primera vez que James Bond no logró ganarse el corazón de la heroína del libro, la oficial de policía Gala Brandt. Y además
Bien, y lo siguiente libro ya sería de 1956, Diamonds Are Forever, o Los Diamantes, o Diamantes para la Eternidad. Y fue curiosamente en Nueva York, de camino a casa, cuando Fleming notó un anuncio en la revista American Vogue que ponía A Diamond is Forever, un diamante es para siempre. Esto despertó su imaginación y atrajo a James Bond a su próxima misión, investigando el espectacular mundo del contrabando internacional de diamantes. Y curiosamente, la portada del libro fue pintada por Pat Marriott, la esposa del editor de Cape, Michael Howard. Junto a su apariencia relativamente nueva como escritor de thrillers, Fleming mantuvo su posición como periodista en el Sunday Times. En 1957, el dicho periódico lo invitó a escribir una historia sobre la Organización Internacional de Seguridad de Diamantes, que trabajó para reprimir el contrabando de diamantes. Se le encargó este artículo porque Fleming estaba familiarizado después de investigar extensamente para la novela Diamonds Are Forever. Bien, luego tenemos la novela Desde Rusia con Amor. Después de haber escrito 3 novelas de James Bond, Ian Fleming estaba un poco cansado de su héroe y escribió a su amigo, el escritor de thriller estadounidense Raymond Chandler, diciendo: mi propia musa es de mala manera. Ha sido muy difícil hacer que Bond pase por sus trucos en From Russia with Love. Bien, en la novela se ve a James Bond enfrentado a SMERS, la agencia de contrainteligencia soviética que planea no solo matar a Bond, sino desacreditar a todo el servicio secreto británico, enloqueciéndole con un gran escándalo sexual. La novela incluye villanos excelentemente dibujados y termina pues con una trama dejando a los lectores ansiosos por el destino de su héroe. Sin duda es una estratagema que permitiría a Fleming terminar la serie si su digamos inspiración no regresaba. En 1961, Desde Rusia con Amor fue nombrado como uno de los 10 libros favoritos del presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy en la revista Life, y eso animó las ventas en Estados Unidos. Bien, el Doctor No, en 1958, fue la aventura más fantástica de Fleming hasta la fecha, ya que tenía, como saben, el Doctor No, una lujosa guarida subterránea en las Bahamas, un calamar gigante con que era como una mascota, y pinzas de acero en las manos. El villano homónimo demostró ser uno de los productos más inolvidables de la imaginación de Fleming. El New York Herald Tribune lo describió como el thriller más audaz y vertiginoso de la época. Bien, la séptima novela de Ian Fleming, de 1959, fue Goldfinger, y sigue las persecuciones de un criminal rico con una inclinación por la tortura. Presenta algunas escenas icónicas, sinónimo de Bond, como que una chica Bond se asfixia por tener su cuerpo recubierto de pintura dorada, y otra donde 007 está atado a una mesa mientras una sierra circular se mueve lentamente hacia su ingle. Bien, en 1960 publicaría Solo para tus ojos, y se ve a Bond intentar frustrar un cártel de contrabando de drogas, investigar el asesinato de un conductor de despacho de motocicletas y ayudar a un asesino con la intención de vengarse. Este libro en realidad fueron como 5 historias, y un par de estas historias comenzaron como esquema para episodios de televisión que nunca se hicieron, mientras que el cuento llamado Quantum of Solace rindió homenaje a su amigo dramaturgo y novelista W. Somerset Maugham. Bien, en 1961 tenemos Thunderbolt. Aquí se tradujo algo así como Operación Trueno. Desde el principio Fleming había estado interesado en adaptar sus aventuras de James Bond en películas,
y en 1959 produjo una especie de guión de 67 páginas que fue transmitido a su amigo Ivar Bryce y al productor Kevin McClory. Se hicieron sugerencias, pero el entusiasmo del proyecto disminuyó y Fleming utilizó elementos para su próxima novela Thunderbolt. En 1954, una adaptación de Casino Royale renombrada Climax fue producida para la televisión por CBS, protagonizada por Barry Nelson como Jimmy Bond, y ya que desde entonces, como no tuvo mucho éxito, pues no se hizo mucho hincapié en hacer nada más para la televisión. Pero en 1961 los productores de cine Albert Arcaby Broccoli y Harry Salmans intentaron transformar los libros de Fleming en películas. Los dos productores se asociaron para crear Eon Production y su empresa matriz Danyard LLC, llamada así por los primeros nombres de sus dos esposas, Dana y Jacqueline. En 1961 Fleming estaba disminuido ya un poco de su salud. Durante mucho tiempo había sufrido problemas cardíacos y dificultades en riñones y espalda. En 1961, mientras asistía a una reunión del Sunday Times, sufrió un ataque cardíaco importante. Él bromeó con sus amigos diciendo que años de trabajo y exceso de indulgencia lo habían alcanzado. Pero detrás de este humor se dio cuenta que la vida nunca volvería a ser la misma. Para cuando Fleming llegó a escribir la secuela de Thunderbolt, Operación Trueno, en 1961, su vida se había vuelto más complicada. Su salud estaba fallando y James Bond no le proporcionaba la distracción que él necesitaba, y además su matrimonio se estaba marchitando debido a sus asuntos extramatrimoniales y los de Anne. Fue en estas circunstancias que Fleming se separó, digamos, de su fórmula de escritura habitual y produjo un libro de Bond muy diferente. The Spy Who Loved Me, la espía que me amó, fue escrito desde el punto de vista de Vivian Mitchell, una joven desconsolada que se enreda en una estafa de seguro desafortunada en un motel aislado en Vermont antes de ser rescatada por 007. En su publicación en 1962, los críticos no acogieron con beneplácito el experimento literario de Fleming y su confianza fue golpeada por la mala recepción del libro. Mientras estaba convaleciente después de su ataque al corazón en la clínica de Londres en 1962, Fleming, digamos que se le prohibió escribir a máquina para que tuviera una convalecencia adecuada. Sin embargo, nadie había mencionado nada sobre un bolígrafo y papel, y no pasó mucho tiempo antes de que Fleming comenzara a escribir una historia infantil sobre un coche mágico que se basaba en las historias de la hora de acostarse que había inventado para su hijo Caspar. En 1968, los productores de cine adaptaron Chitty Chitty Bang Bang en una película protagonizada por Dick Van Dyke. Bien, en 1962, digamos que se publica Al servicio secreto de Su Majestad, y que fue una de las aventuras más escalofriantes de Bond. Se basó en sus experiencias en el Tennerhof en la década de 1930, y el libro transformó a los lectores a los Alpes y trajo de vuelta al adversario de Bond de Operación Trueno, Stavros Blofeld. Después del acuerdo negociado con Broccoli y Salman en 1962, el rodaje de la película Doctor No comenzó en Jamaica en 1962, y los actores elegidos fueron Sean Connery y Ursula Andrews. No fue un éxito de taquilla. Doctor No fue un éxito de taquilla y provocó a la franquicia cinematográfica más longeva de la historia. Fleming vivió para ver el éxito de la segunda adaptación cinematográfica de James Bond, Desde Rusia con Amor, y tuvo información sobre la película Goldfinger, aunque murió antes de que su película fuera lanzada.
Bien, en 1963 publicó un libro que se llamaba Thrilling Cities, que es una colección de artículos que Fleming escribió para el Sunday Times basados en 2 viajes en el año 59-60 durante visitó algunas de las ciudades más interesantes del mundo como Hong Kong, Honolulu, Las Vegas, Berlín, Monte Carlo y otras muchas. En 1964, ambientada en Japón, se publica Solo se vive 2 veces y que esta novela proporciona a los lectores una comprensión detallada del pasado de James Bond, que parece que está desaparecido, presuntamente muerto, e incluso su jefe M escribe un obituario para James Bond donde podemos descubrir que Bond quedó huérfano a la edad de 11 años. Ese mismo año, a principios de 1964, la salud de Fleming se había deteriorado hasta un punto sin retorno. En Pascua jugó un partido de golf bajo la lluvia y después llegó a casa con la ropa mojada y pasó mucho tiempo en el hospital recuperándose de una pulmonía. Ese mismo año su madre Evelyn falleció y lo que le provocó además una perspectiva melancólica de su vida. Después, en agosto, estuvo en Kent, donde iba a ser elegido capitán del club de golf del Royal St. George, pero el 11 de agosto, después de cenar, sufrió un ataque al corazón. A la mañana siguiente, el mismo día del 12º cumpleaños de su hijo Caspar, murió a la edad de 56 años. Antes de su muerte, Fleming ya había entregado un manuscrito para su última novela James Bond, The Man with the Golden Gun, El hombre de la pistola de oro, que fue redactado y editado por el autor Kingsley Amis y publicado póstumamente en 1965. Y también una colección de cuentos de 007 como Octopussy y The Living Daylights de 1966. Fleming nunca podría haber adivinado el impacto que su creación tendría en la cultura británica, el cine o la percepción del mundo del espionaje británico y la adoración perdurable para James Bond es algo que nunca él concibió cuando se puso a escribir en su ya vetusta máquina de escribir. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo, toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica.
Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.